Muy bendecido día, mis amados Ahim Hayot, hermanos y hermanas de la Keilah de Yehoshua. Que el Eterno os bendiga grandemente, poderosamente y abundantemente. Bien, mis amados, pues contentos y agradecidos con nuestro Abacados, un día más que nos concede la vida. Y dentro de su misericordia, mire, estamos en Yom Shabbat, día de reposo, día de cesar, día de descansar de todas nuestras obras y dedicarnos exclusivamente al estudio de la bendita Torah, disfrutando en presencia de nuestro Abacados. Amén. Bien, mis amados, hoy quiero compartir con cada uno de vosotros mi comentario a la parashá, que esta vez se intitula Bekach Meitam Mate. Toma de ellos una vara. Interesante la porción, la parashá de esta semana. La encontramos en el libro de Números, capítulo 17, del verso 1 al verso 24 del capítulo 18. En el profeta Ezequiel, en el verso 15 del capítulo 44, y también lo que es el libro de Salmos, el 111. Y en el pacto renovado, la carta a los Hebreos, capítulo 5, verso 1, al capítulo 6, verso 3. Esto es lo que compone la parashá, la porción de la Torá y del Brit Hadashah que estamos estudiando esta semana y que estamos comentando hoy por Radio Shalom, la estación con el Espíritu. Bien, mis amados, pues quiero invitarle que vayamos allá a lo que es la bendita Torá en lo que es el libro de Números, capítulo 17. Amén. Pero mientras usted va para allá, aprovechando las ondas radiales de Radio Shalom, la estación con el Espíritu, quiero enviar saludos y bendiciones a todos los que nos sintonizan hoy por Radio Shalom, la estación con el Espíritu. A cada integrante, congregante de la Keilah de Yehoshua. Recuerde, somos una congregación por línea a nivel mundial y estamos en diferentes plataformas. Estamos en WhatsApp, estamos en Telegram, estamos en YouTube, estamos en Facebook, bendito sea el Eterno. Y bueno, tenemos una página ahí en el internet, nuestra página oficial, www.elyosoy.com. Ahí puede usted ingresar y tiene toda una gran gama de enseñanzas, la programación del día. Ahorita estamos en la cuenta del Homer, bendito sea el Eterno, para que usted la realice al atardecer de cada día, bendito sea nuestro Abacados. Y bueno, también tiene material, libros, audiolibros, Biblias, audiobiblias, todo lo que usted necesita para su crecimiento espiritual en lo que es las raíces hebreas y la mentalidad hebrea. Bueno, también quiero enviar saludos, bendiciones a nuestro amado Morea Harun Morales y su amada esposa, la Mora Araceli de Morales. Ellos son nuestros presidentes en Asambleas Alfa y Omega Incorporado en el sur de Los Ángeles, California, así como los fundadores de esta corporación, bendito sea el Eterno, y también Morim Berroim, pastores y maestros en lo que es Congregación del Yo Soy, la Keilah de Yehoshua, el Instituto de las Raíces Hebreas, Radio Shalom y bueno, diferentes ministerios en todo este mundo. Y así también quiero enviar saludos, bendiciones a todo el cuerpo de Morim Bemorot, maestros y maestras que hoy comparten su comentario a la parashá de esta semana por Radio Shalom, la estación con el Ruach, con el Espíritu. Y de igual manera a cada servidor, a cada servidora, que el Eterno les bendiga grandemente. Amén. Bueno, mis amados, usted me levanta la mano cuando ya tenga usted ahí, gloria sea el Eterno. Ya tenemos ahí nuestra cita en la bendita Torah Bamidbar Números, capítulo 17, verso 1. Bendito sea nuestro Abacados. Vamos a leer en el nombre del Mesías Yehoshua. Amén. ¿Qué nos dice ahí? Jehová habló a Moshe diciendo: dile a Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, que recoja los braseros del área quemada y que eche. Tenía que tirar al piso las brasas encendidas de los braseros. Pues estos mismos, los braseros, habían sido consagrados como utensilios para el servicio, para las cosas santas, y no podían ser usados para otros propósitos. Ya habían sido consagrados, apartados para las cosas santas. Bendito el Eterno. Verso 3.
que con los braseros de aquellos que pecaron contra sus almas. ¿Recuerda usted la porción pasada, la de Coré? Ellos pecaron contra sus almas. Que se hagan láminas para cubrir el altar de cobre. Esos braseros quedan consagrados, pues ellos los presentaron ante Jehová. Ya eran para el servicio de las cosas del Eterno, que sirvan de advertencia a los hijos de Israel. Tenían que servir de advertencia. ¿Por qué? Porque Coré y su séquito habían pecado contra sus almas y habían descendido vivos al Seol. Entonces, al haber provocado al Eterno, ellos pecaron contra sus almas y pagaron con sus propias vidas. Bendito sea nuestro Abacados. Así que pedimos que el Eterno nos guíe y nos dirija en lo que es este comentario para ir entendiendo y comprendiendo más lo que Él nos quiere enseñar, lo que Él nos quiere hablar. Porque esto de la rebelión de Core o de Coraj y esos 250 hombres que recibieron su justa retribución a su extravío, están escritas como enseñanza a nosotros, para que no cometamos esas mismas transgresiones, esos mismos pecados contra la ley, la Torah de nuestro Abacados, Jehová Sebaot. Entonces vemos que Jehová Sebaot le dice a Moshe que los incensarios de los rebeldes debían ser moldeados y convertidos en láminas para cubrir el altar. Debían ser, en otras palabras, una señal conmemorativa para los hijos de Israel, a fin de que ninguno ofreciera incienso delante de Jehová Sebaot, a menos que fuese del linaje de Aarón, el Cohen Hador. Y en este tiempo de la era del Mashiach, en este tiempo de la Keilah de Josué, hoy en estos tiempos, hemos visto esa tendencia natural del ser humano para rebelarse contra Jehová Sebaot y contra lo que Él ha establecido como autoridad. Esta actitud que vemos en estos tiempos forma parte de la naturaleza humana y se manifiesta espontáneamente de muchísimas maneras. Mas, sin embargo, la bendita palabra del Eterno, la bendita Torah, tiene algo que decirnos a todos los seres humanos. Tiene algo que enseñarnos todos los días. Amén. Algo nos enseña. Porque el juez supremo del universo, Jehová Sebaot, es amor. Amén. Jehová Sebaot es amor hasta en gematría. Amén. Bendito sea el Eterno. Y bueno, eso también lo vemos como testimonio en el Berij Hadashah, en el Pacto Renovado, en el libro de los Hechos. En el capítulo 17, en el verso 30 y 31, que nos dice, pero Jehová Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de vuestra ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, que hagan teshuvá, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Porque aquel varón a quien designó, hablando de Yehoshua HaMashiach, acreditándole ante todos al haberlo levantado de entre los muertos, aleluya, por medio de él, usted y yo, alcanzamos la justificación, la salvación. Bendito sea nuestro Abacados. Entonces Jehová es amor y nos dio esa muestra de amor tan grande, enviando al Mashiach a morir por usted y por mí. Y sabemos que esa ofrenda fue aceptada con la resurrección. Y entonces lo que se dijo un día consumado es consumado. Bendito sea nuestro Abacados Jehová Sebaot. Entonces vemos que el pueblo se queja ante Moshe por la muerte de Core y de su séquito, de su comitiva. Los hijos de Israel continuaban quejándose. Ya habían visto el juicio de Jehová, pero se siguen quejando. Los rebeldes ya habían sido juzgados y ahora los hijos de Israel le echan la culpa a Moshe y a Aarón.
Pero fue demasiadamente evidente que Moshe y Aarón no ejecutaron la pena o el juicio, pues fue Jehová mismo quien ejecutó ese juicio. Fue Jehová mismo. Después de esta murmuración, la gloria de Jehová volvió a aparecer. Jehová Sebaot está listo para juzgar a este pueblo murmurador, porque nada pasa desapercibido delante de él. No es rey, el eterno no puede ser burlado. Lo mismo que el hombre sembrar es lo mismo que el hombre segar. Mas, sin embargo, el mismo hombre de quien se quejan, ese mismo hombre es quien intercede por el pueblo. Es el que se pone a hacer tefilá, a clamar, rogar y suplicar, a ejercer su sacerdocio e interceder por el pueblo delante del Eterno, para impedir que el juicio de Jehová Sebaot les destruyera a todos ellos. Así están las cosas. Y sigue sucediendo en estos tiempos. El pueblo se rebela, el sacerdote clama por misericordia, por el perdón de Jehová. El hombre contra quien los israelitas se habían rebelado fue el mismo hombre que intercedió y por el cual el Eterno los perdonó. En otras palabras, les salvó. Fue el intermediario. Se interpuso entre ellos y el juicio que pudiese venir sobre de ellos. Así igualmente lo vemos usted y yo, o lo degustamos, lo vivimos, lo contemplamos. Ocurrió con la humanidad que fue llevada a morir allá, en el monte Calvario, del madero de sacrificio, en la cruz del Calvario. ¿De quién hablamos? De Yehoshua HaMashiach. Él es el que nos salva. Él es nuestro Adón, Él es nuestro Melech, Él es Yehoshua HaMashiach. Él es la salvación de Jehová para nosotros. Él es quien salva. Bendito su nombre. Él es el Cohen Hagadol, el sumo sacerdote, que se interpone o que intercede por nosotros ante Jehová Sebaot de parte nuestra que somos los pecadores. Así que esta actitud de Moshe la podemos ver reflejada también en el Brit Hadashah, en el pacto renovado, lo que es la carta a los Romanos capítulo 9. Ahí en el verso 1 al verso 5. Mire cómo lo describe y cómo lo habla y cómo relata Sheliach Shaul. Pablo el apóstol o el apóstol Pablo. Y mire lo que dice. Estoy hablando la verdad, como uno que pertenece al Mashiach, y no miento. Y mi conciencia, gobernada por el Ruach Kodesh, me da testimonio de que tengo gran tristeza y constante dolor en mi corazón, porque si fuera posible, desearía yo mismo ser anatema y separado del Mashiach en lugar de mis hermanos. Hablando de mis parientes en la carne, si eso los ayudara verdaderamente. ¿Quiénes son los hijos de Israel? De ellos es el derecho de ser hijos de Jehová. La Shekinah ha estado con ellos. Los pactos son de ellos. La misma forma de la bendita Torah fue dada a ellos. Y el ministerio que está contenido en ella, las promesas y los padres. Y de ellos el Mashiach apareció en la carne, quien es sobre todas las cosas el mismo eterno. Aran Yeshua. Hameborach, el bendito. Aquí son nuestras alabanzas y nuestras bendiciones eternamente y para siempre. Amén, amén y amén. Aleluya, bendito sea nuestro abacados. Así que estos dos hombres ahora, Moshe Rabenu y Sheliach Shaul, amaban tanto a este pueblo de Israel que estaban dispuestos a morir ellos mismos, a ser separados de nuestro amado Mashiach Yehoshua. Preferían morir que ser separados de la gloria venidera que había de manifestarse para ellos en Yehoshua HaMashiach Adón nuestro. Como dice Sheliach Shaul, el apóstol Pablo, si eso fuera posible, por amor a sus hermanos para que ellos, pudieran ser salvos.
cuánto amor había en el corazón de este hombre también, así como de Moshe, así como el Ahabá de Mashiach. Bendito el Eterno. Vamos a ver cómo se manifiesta el Eterno. Vamos a ver algo con respecto al título de nuestra parasha. Los bastones, como testigos de la autoridad delegada del Eterno hacia Aarón. Porque los hijos de Israel estaban murmurando contra Aarón, diciendo que él no era el único que les podía representar ante Jehová Sebaot. Fue una rebelión contra él. ¿Recuerda? ¿Quién quería su lugar? Coré. Coré quería ser el Cohen Hagadol. Coré quería ser el sumo sacerdote. Codició el sacerdocio. Entonces fue una rebelión contra él, pero en realidad era contra el Eterno. Entonces Jehová Sebaot confirma su sacerdocio de una manera extraordinaria. Por eso tomaron esas 12 varas. No sabemos de dónde las tomaron, pero cada uno traía su báculo. Así que esas 12 varas las tomaron, pero eran varas secas. Estamos hablando de varas muertas, madera seca. Muertas, sin vidas. Eran un palo. Esta es la vida que procede de la muerte. Por eso decimos que el sacerdocio de Aarón fue confirmado por una resurrección, si lo quiere ver de esa manera. Esos bastones o varas estaban muertos, estaban secos. La vara de Aarón estaba muerta también, estaba seca también. Y pusieron esas varas delante de Jehová Sebaot, pero la vara de Aarón estaba ahí entre las otras y revivió, floreció, dio fruto. Es decir, que la vida provino de la muerte. Se produjo una resurrección en una vara que no estaba plantada en ninguna maceta. Podemos comparar el florecimiento de las plantas que han estado aletargadas durante el invierno. Estas no ilustran la vida que provenga de la muerte. Solo es la incidencia de la estación invernal. Podemos comparar la primavera. No ilustra la resurrección de Yeshua HaMashiach. Tampoco un polluelo que nace de un huevo, porque ya hay un germen de vida en el huevo. La resurrección es la vida que procede de algo que ya está muerto. Y la ilustración perfecta de la resurrección de nuestro amado Mashiach Yehoshua es la vara de Aarón que floreció. Lo que es seguro es que esas varas estaban bien secas, bien muertas. Ahora, la que cobró vida fue la vara de Aarón, floreció, produjo almendras. Y tuvo que ser guardada como testimonio y recuerdo para las generaciones futuras. De esta manera es que el Eterno confirmó que él había delegado su autoridad en Aarón. Autoridad delegada. Y esta vara, la vara de Aarón que reverdeció, era una de las 3 cosas que estaban guardadas dentro del arca del pacto. Como nos lo confirma también el escritor, el autor de la carta a los hebreos. Ahí en el pacto renovado, capítulo 9, verso 4. ¿Qué nos dice? Que tenía el altar de oro para quemar incienso. Y el arca del pacto completamente cubierta de oro. En el arca había una urna de oro que contenía el maná, la comida del cielo, la vara de Aarón que retoñó y las tablas del pacto. Bendito sea el Eterno. Estamos viendo ahí figuras de Mashiach. Bendito sea nuestro abacados. Aleluya. Bueno, continuamos adelante. Entonces el Eterno delega su responsabilidad y la muestra y la confirma a través de esa vara que resucitó, que floreció y dio fruto, fructificó. Ahora vamos a ver las obligaciones de los sacerdotes y de los levitas. Obligaciones de los sacerdotes.
de los Kohanim y los Levim. Vamos al capítulo 18 de Números, donde Jehová le dice a Moshe, tenía que exhortar a Aarón a prevenir que ningún sacerdote ingresara al santuario. Aarón debía tener presente que él y sus hijos y los miembros de la tribu de su padre, hablando en referencia a los queatitas, eran responsables de toda transgresión relacionada, hablando de los artículos consagrados que iban a integrar. Con toda transgresión relacionada con el santuario, tú y tus hijos, los sacerdotes, serán responsables de cualquier transgresión relacionada con el sacerdocio. En otras palabras, les dice, ustedes son los responsables de cuidar que nadie más lleve a cabo el servicio divino que les estaba dando, que les estaba encomendando, les estaba dando responsabilidad. ¿Y qué le dice? Vamos a ver el verso 2. Acerca hacia tus hijos, hermanos de la casa de Leví. En otras palabras, acerca hacia ti a Gersón y a Merari, que pertenecen a la tribu de tu padre, que ellos se sumen a ti y te asistan a ti y a tus hijos, los sacerdotes, ante la tienda del testimonio. En otras palabras, también ellos, los levitas, deberían cuidar que ninguno no levita llevara a cabo el servicio específico de los levitas. Asimismo, los levitas, específicamente los gersonitas y los meraritas, debían nombrar de en medio de ellos encargados para administrar los asuntos del templo. Bendito sea nuestro abacados. Entonces Jehová Sebaot les está diciendo a los levitas que ellos son responsables ante él de lo que ha ocurrido. Debemos recordar que Coraj o Coré era un levita. La rebelión se originó en la tribu de Leví. Nuestro abacados Jehová Sebaot les dice que ellos son los responsables. Y esto es lo que Jehová el Eterno le está diciendo a Aarón. Aarón no puede mirar todo lo que está sucediendo entre los levitas y adoptar una actitud de ser más santo que los demás. Aarón no puede elevarse a sí mismo para tratar de hacer notar que él es el elegido por Jehová Sebaot, a quien él ha escogido para servir como Cohen Hagadol, como sumo sacerdote. El hombre de Jehová el Eterno debe vivir y debe actuar con humildad. Mashiach nos lo enseñó. Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, hallaréis descanso para vuestras almas. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Así que el hombre de Jehová Sebaot debe vivir y actuar con humildad. El hombre de Jehová Sebaot tiene que asumir su responsabilidad delante del Eterno. Bendito sea nuestra abacados. Continuamos adelante. Capítulo 18. Del verso 3 en adelante nos habla en estos versos que el Eterno le explica a los Levín con todo detalle que ellos están a cargo del Mishkan, del tabernáculo de reunión y de todos sus muebles, del santuario y del altar. Jehová Sebaot describe con gran detalle también la porción de las ofrendas que le pertenecen al sacerdocio. Los sacerdotes debían mantenerse con su porción de las ofrendas y con todos los alimentos de las ofrendas mecida que eran dados al sacerdote. ¿Se ve la diferencia? Porque la ofrenda mecida no era mecida como holocausto, sino que ésta era entregada a los sacerdotes. Para el verso 19 nos habla sobre el pacto de sal. Así era como se sellaba un pacto. Y así lo escribe el Eterno.
La sal se considera como un ingrediente necesario de los alimentos diarios. En la preservación de lo que son los alimentos, en la preservación de la carne, y se utilizaba en los sacrificios presentados a Jehová Sebaot. Por lo tanto, se formó una relación muy íntima entre la sal y el hacer un pacto. Un pacto de sal se convirtió en un pacto de obligación permanente para los primos ismaelitas. Y hasta hoy en día, todavía entienden que al participar de la hospitalidad y haber comido algo con sal, asegura una amistad. ¿Hay entre nosotros? ¿Hay sal entre nosotros? Pronuncian ellos. Es una expresión que significa que ahora hay amistad entre ellos o entre nosotros. Vemos aquí en el verso 20 algo importante. Diezmo a los levitas. El diezmo a los levitas. Mire cómo va constituyendo el Eterno las cosas. Aarón no tendría porción alguna en la tierra prometida. No tendría granjas ni viñedos que atender, ni olivares que proteger. Jehová Tsebaot mismo sería su herencia. En este tiempo, hacía Yehoshua mismo. Trasladando esta situación de los antiguos Kohanim a los días actuales en la era del Mashiach, quiere decir que los que obedecen la bendita palabra de Jehová Sabaoth, la bendita Torah, deben hacerse cargo del mantenimiento económico de los Kohanim. Hablando de, para que usted lo entienda, apóstoles, profetas, pastores, evangelistas y maestros. Porque ellos son quienes les proporcionan el alimento espiritual para su crecimiento espiritual, también consuelo, consejería y apoyo en el Ruach, en el Espíritu. Las personas que han recibido un llamado de parte del Eterno para dedicar todo su tiempo a estas tareas no deberían verse obligados a dedicar parte de su tiempo a trabajos seculares ni a preocupaciones administrativas para mantenerse a sí mismas, a sus familias, al ministerio. Las demandas actuales de los responsables del ministerio pastoral ocasionan un gran desgaste emocional, espiritual, físico, a causa de las necesidades que atraviesan los individuos, sus familias. Por lo tanto, requieren una dedicación absoluta en las cuestiones de tiempo. Si las necesidades básicas de los responsables del ministerio pastoral no son cubiertas por la comunidad de creyentes, por la Keilah, la labor de estos responsables espirituales se resiente notablemente, se ve la diferencia. A su vez, el que decide depender de Jehová Sebaot para su sostén diario y también a la luz de la bendita Torah, de la Sagrada Escritura, debe vivir constantemente una experiencia de emuná que lleva a depender totalmente al ministro de su Creador. Convencido que Jehová Sebaot es su proveedor y provee todo lo necesario en el momento oportuno, lo cual es una vivencia enriquecedora en el crecimiento espiritual, bendito sea el Eterno. Recordemos al salmista y quiero invitarte al Salmo 16, verso 5. El Señor es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú aseguras mi suerte. Así debe estar la emuná del que le sirve al Eterno, pero también de aquellos que reciben la bendición de parte de los siervos del Eterno. Es maravilloso tener a Jehová Sebaot como herencia y tenerlo como aquel que provee, como Jehová Jireh, Beshem de Yehoshua HaMashiach, para satisfacer todas nuestras necesidades, sabiendo que podemos acudir a Él en cualquier momento. Está disponible 24/7. Solamente hay que recurrir a Él, pero hay que obedecer. Buscad primeramente el reino de Elohim y su justicia. Y su justicia es la bendita Torah. Ahí está su justicia. Ahí están sus mandamientos.
Bendito sea nuestro abacados. Así que tenemos aquí la porción, la posición y la porción de los Levín. Debían servir en el Mishkan, en el tabernáculo de reunión. Debían servir a la congregación. Y como compensación tenían que ser mantenidos económicamente por el diezmo. Era la 10ª parte de los productos del campo o dinero que los israelitas les entregaban. Y eso significaba que los Levín también debían vivir por emuná, por emuná. Todos vivir por emuná. Y emuná no solamente es el pistis, creer y recibir. No, emuná es una forma de vivir. Es creer la bendita Torah, amén. Pero obedecerla, vivirla. Amén. Jehová el Eterno continuó hablándoles hasta el final del capítulo sobre las ofrendas que ellos debían dar. Les dijo a los Levín que debían dar la 10ª parte de lo que recibían. Este pasaje, considerado continuamente con otros del Brit Hadashah, dirigidos a todos los creyentes, establece el principio de que los sacerdotes, aún los sacerdotes en el Brit Hadashah, y estamos hablando de esos títulos, apóstoles, profetas, pastores, evangelistas, maestros, padres espirituales, mentores espirituales, deben también contribuir para cubrir las necesidades de sus coberturas. Estamos hablando de la administración del reino, las finanzas en el reino. Los Levín tenían que recibir el diezmo, pero también tenían que pasar el diezmo de los diezmos hacia arriba. Hubo tiempos donde el pueblo cerró su mano y los sacerdotes tuvieron que salir a trabajar, pero se descuidó el sacerdocio. Y el sacerdocio es una parte muy importante en un ministerio. Tenemos que caminar balanceados entre lo espiritual, hablando del sacerdocio, y también lo material. Tiene que haber un balance. Y en todo ministerio tiene que haber un sacerdocio de tiempo completo, porque el trabajo, o como dice Mashiach, la mies a la verdad es mucha, más los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Ahí está un mandato por gracia. Rogad al Padre de la mies que envíe obreros a su mies, porque la mies es mucha y los obreros pocos. Ok, vamos a rogar, vamos a cumplir ese mandato por gracia, amén. Pero también hay que sustentar a ese sacerdocio, a esos obreros de la mies. Y así, el reino de Elohim, el nombre del Mashiach Yehoshua y su justicia se sigue extendiendo por todo este olam. Bendito sea nuestro abacados. Y bueno, hasta aquí dejo mi comentario a la parashá de este día. Ponga especial atención. Hay que cumplir con todos los mandamientos en la bendita Torah. Cerrar el oído a tanta información contraria a lo que el Eterno ha instituido. Y como dice Malaquías, probadme ahora en esto y veréis si no son abiertas las ventanas de los cielos. Y cómo derrama la bendición hasta que sobre y abunde. Bueno, mis amados Ajim Bejayot, que tengan un excelente día de reposo. Sigámonos gozando con la enseñanza de todos los maestros. Y bueno, nos vemos, si el Eterno lo permite, el próximo Shabbat. Shabbat Shalom, Lehit Raot. Hasta pronto. Amén.